Mateo 6:24. Vamos a tomar esto como un verso central en lo que vamos a estar estudiando. Y mientras lo encuentras, quiero agradecerles públicamente a toda la congregación sus oraciones por la familia, sus oraciones en el transcurso, en el proceso de la enfermedad de nuestro hermano Bernabé. Les agradezco a todos ustedes sus muestras de amor, de cariño, de apoyo. De verdad fueron y han sido muy importantes, hermanos, para nosotros como familia. En lo personal, yo me he sentido fortalecido y sabemos dónde está ahora él. Sabemos que él está en los brazos de su Señor. Sabemos que ahora él descansa y reposa de sus trabajos. Esa es nuestra firme convicción, y yo estoy seguro que si alguien estaba listo, él era mi abuelo para irse con el Señor. Y él duró aproximadamente de 2 meses y medio a 3 meses en cama. Fue un proceso, quizá podríamos decir para algunos corto, pero en la condición en la que él estuvo fue para nosotros largo, porque fue quizá momentos de desesperación, de dolor, pero él en ningún momento, hermanos, dejó de tener una actitud correcta hacia la familia y hacia el Señor. De lo que mi abuelo se acordaba siempre, él sufrió un infarto cerebral, y de lo único que se acordaba realmente era de la Biblia. Gracias. De lo único que, qué diferencia, ¿verdad? Me sentía así como cuando se te entra agua al oído, no sé, pero ahí está bien. De lo único que él tenía memoria era de la palabra de Dios. Se acordaba del nombre de 2 de sus hijos, de su esposa, y hasta ahí. Persona que llegaba a visitarlo, le decías: don Bernabé, ¿cómo está, hermano Bernabé? Y él te platicaba, pero no sabía quién eras, aunque tú le dijeras, ¿no? Entonces, lo único que tenía consciente y fresco en su memoria era la palabra de Dios. Uno llegaba y le podía decir la mitad de un texto: bendeciré a Jehová, y le decía: en todo tiempo su alabanza estará continuo en mi boca. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él siempre completaba los textos que uno le pronunciaba o iniciaba. Y eso para mí fue un gran ejemplo, cómo él pudo almacenar, reservar en su memoria, en su mente, tanto la palabra de Dios, que aún en ese momento donde clínicamente, médicamente era imposible que él tuviera una memoria tan activa, la palabra de Dios permaneció para siempre. Amén. Así que yo le doy gracias a Dios por ese ejemplo que hasta el día de su muerte mi abuelo nos dio como familia. Estuvimos, como les decía hace un momento, en Puerto Peñasco. Sé que muchas personas hubiesen querido acompañarnos. Yo sé que si el velorio hubiese sido aquí, yo sé que prácticamente toda la congregación hubiese asistido. Lo hicimos así porque fue una petición que nuestro abuelo nos hizo. Precisamente dijo él: si el Señor me lleva, por favor entiérrenme allá. Estuve 33 años pastoreando en Puerto Peñasco. Me di a la iglesia Betania de las Asambleas de Dios, 33 años, y allá quiero que mis restos descansen con la gente que el Señor me puso a pastorear. Así que aún en eso fue un ejemplo mi abuelo, porque verdaderamente, hermanos, mi abuelo llegó a Puerto Peñasco cuando le decían a ese lugar Muerto Peñasco, porque no había nada, hace 33 años. Si ustedes han ido a Puerto Peñasco, saben que hace unos 15 años más o menos, 16, es cuando empezó ahí el progreso, los hoteles, pero hace 20, 30 años no había nada. Y él llegó ahí teniendo varias opciones en el movimiento eclesiástico en el que él pertenecía, a las Asambleas de Dios, de pastorear, pero él decidió y tuvo la convicción de que el Señor lo plantó en Puerto Peñasco, y fue una de las primeras iglesias en Puerto Peñasco, Sonora, que se levantó. Prácticamente la gran mayoría de los pastores de las iglesias actuales o presentes de Puerto Peñasco pasaron por su iglesia local, o fueron jóvenes o niños inclusive que él pastoreó, enseñó, mentoreó, y que ahora forman parte de lo que son las iglesias locales de Puerto Peñasco. Y verdaderamente estamos bien agradecidos con el Señor por lo que Dios le permitió sembrar a él. Las veces que él venía, recuerdan que mi abuelo siempre era muy sazón, siempre tenía un chiste, un comentario, pero sobre todo siempre la palabra de Dios en su boca. Y de verdad fue una bendición poder despedirlo y saber que su memoria, su recuerdo sigue con nosotros, su ejemplo sigue con nosotros, hermanos, y estamos agradecidos del Señor. Gracias por sus oraciones. Tuvimos varias reuniones. Tuvimos una reunión con
con un templo muy abarrotado, mucha gente de todo Puerto Peñasco y de Estados Unidos, de Phoenix, Arizona, estuvieron ahí. No cabían las personas por tantas personas que había en el templo. Pero al final, el día de ayer, como a las 6 de la tarde, tuvimos una reunión, la pura familia, un culto familiar, un altar familiar, como él le llamaba, donde contamos cada quien anécdotas de mi abuelo o de los hijos, y oramos a Dios, cantamos al Señor, y fue un tiempo muy muy especial que de verdad Dios nos regaló el día de ayer, hermanos. Y pues llegamos ahora a las 3 de la mañana, así que venimos así medio cansados, pero sabiendo que el Señor tiene un alimento para nosotros el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Entonces Mateo 6, verso 24, dice de la siguiente manera. Es un verso muy conocido. Vamos a darle lectura. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Voy a volver a leerlo. Ninguno puede servir a dos ¿qué? Otra versión dice a dos amos. Ninguno puede servir a dos señores o a dos amos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden o no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es imposible. Ahora, volviendo al punto, viendo al tema, Dios y el dinero, o la Biblia y el dinero, es importante que nosotros sepamos que hay un propósito de parte de Dios para el dinero. Dios permite la creación del dinero, y el dinero sirve para algo, pero a la luz de las Escrituras nosotros necesitamos conocer cuál es el propósito de Dios para el dinero. Siempre el tema del dinero es algo controversial, es algo que de alguna manera hace que las personas tomen ciertas posturas, pero cuando lo vemos a la luz de las Escrituras no tenemos para qué hacernos. La palabra de Dios es nuestra ley suprema y sabemos que es la voluntad revelada de Dios para nosotros. Vamos a entrar específicamente en el pasaje. Dice: ninguno puede servir a dos señores. Lo primero que necesitamos notar aquí es que la Biblia dice la palabra ninguno. O sea, no hay nadie que pueda hacer esto. No hay nadie que pueda decir: oh, yo puedo controlarlo, yo puedo amar la riqueza, seguir las riquezas, pero al mismo tiempo amar a Dios. Quizá hay algunas personas que no pueden, pero yo tengo ese talento, pastor. A mí se me da muy bien esa situación doble. Quiero decirte, la Biblia dice: ninguno puede. Es imposible. Nadie en este mundo puede tener su corazón dividido, o debe tener su corazón dividido entre amar a Dios y amar las riquezas. ¿Y da el por qué? Porque va a aborrecer a uno y va a amar al otro, o va a estimar al uno y menospreciará al otro. Lo segundo que necesitamos notar aquí es la palabra Señor. La palabra Señor es también la palabra amo. Y la idea central de que Jesús habla esta palabra es porque Él está hablando acerca de un esclavo que voluntariamente elige servir a un Señor, elige servir a un amo. Y si nos situamos históricamente en esta palabra y nos imaginamos cómo era el servicio de un esclavo hacia su amo, nos damos cuenta que el amo era dueño de esa persona, de ese esclavo, y al mismo tiempo el esclavo servía a su amo, y su amo era la prioridad. Así que cuando lo vemos y lo explicamos de esta manera, lo que Jesús está diciendo: ninguna persona, ningún discípulo puede amar a Dios, servir a Dios, y al mismo tiempo servir a este mundo y a las riquezas. Nadie puede, de alguna manera, es imposible que en tu corazón puedas amar estos dos caminos, porque alguno de los dos será la prioridad. O Dios será nuestra prioridad, o las riquezas serán nuestra prioridad. Pastor, pero necesitamos las riquezas, necesitamos el dinero. ¿Cómo es posible subsistir en este mundo sin las riquezas, sin el dinero?
Es ahí donde en la sabiduría de Dios necesitamos conocer el propósito de Dios para el dinero. ¿Te das cuenta que el verso dice la palabra amar, aborrecer, la palabra estimar o menospreciar? Esta es la clave para entender el balance que Jesús está hablando. Necesitamos el dinero. Lo que no necesitamos es amar al dinero. Necesitamos usar el dinero. Lo que no necesitamos es estimar el dinero más que a Dios. Entonces Dios, a través de su palabra, nos da luz y dirección de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y por último, quiero que notemos esto que dice: no pueden servir. La palabra servicio. La palabra servicio es muy importante aquí, porque Dios demanda de nosotros nuestra entrega, nuestro servicio. Pero de la misma manera las riquezas van a demandar eso de nosotros, que nosotros sirvamos a las riquezas. Quiero decirte, hermano, nuestro dinero debe de servirnos a nosotros para los planes y propósitos de Dios, no que nosotros sirvamos a las riquezas y al dinero. Es una vida totalmente distinta. Como yo le decía el domingo pasado, el problema no es tener. El problema no está en tener. El problema es qué hacemos con lo que tenemos. ¿Cómo vivimos con lo que tenemos? ¿Atesoramos demasiado lo que tenemos? ¿O verdaderamente podemos saber que todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenece a Dios? Aquí creo que es donde se cumple el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento de Éxodo 20? No tendrás, ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, todo aquello que es prioridad en nosotros más que Dios, es nuestro propio Dios con D minúscula. Pastor, por eso que está diciendo está mal. Yo no tengo otros dioses, o no tenemos nosotros otros dioses ajenos al único Dios verdadero. El primer mandamiento que Dios da a su pueblo es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te vas a hacer imagen de ellos, no los adorarás, no te postrarás delante de ellos. Yo soy Jehová, un Dios celoso. Pero quiero decirte que los dioses o los ídolos del corazón no solamente son aquellos que se hacen de barro, de yeso, de cobre o de madera. Los dioses del corazón ocultos muchas veces no tienen ni siquiera una forma o una figura. Son cosas que se han antepuesto. Son cosas que nosotros hemos priorizado en la vida y que nos han impedido verdaderamente seguir a Dios, y que en este mismo momento pueden estar sin un estorbo para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Así que, como decía el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, no caigamos en el engaño y en el lazo de las riquezas. Todo esto que estamos recibiendo es una especie de mantenimiento preventivo para cuidar nuestro corazón. Todos los que estamos aquí no estamos exentos de caer en esto. Todos los que estamos aquí debemos de tener cuidado en nuestro corazón, porque no sabemos si de repente mañana, cuando sea el sorteo de la UABC, usted se gana los 20 millones de pesos, hermano. O no sabemos si usted tiene una de las, usted se va a reír, de las franquicias de Telmex, ¿verdad? Y se lo pagan. No sabemos si su tía Chuchita, que usted no conocía, fallece y le deja $2 millones de herencia. No sabemos. Pero si usted conoce la revelación bíblica y verdaderamente ama a Dios y tiene al único Dios verdadero como su Dios, tenga lo que tenga, usted va a honrar a Dios y no se va a perder. Pero si usted no tiene estos principios, no los atesora y sobre todo no pone a Dios como el único Dios verdadero entronado en su corazón, aún tenga 25 pesos en el cajero en su cuenta de HSBC con el número 62, ¿no es cierto? Aún con esos 25 pesos usted va a caer en avaricia, porque pensamos que estos temas son para los que tienen más. Y uno dice: ay, pastor,
Esta prédica es para los hermanos que sí tienen. Esta prédica es para aquellos que manejan cheque. Yo nomás miro los cheques cuando me los da mi patrón para que vaya y los cambie, pero no son míos. No, hermano, no necesitas tener mucho o tener poco para caer en la avaricia, para hacer del dinero un ídolo. Y necesitamos cuidar nuestro corazón. Necesitamos tener esa sanidad. Y necesitamos estar preparados para cuando Dios nos pruebe con la abundancia y cuando Dios nos pruebe también con la escasez. Que en todo momento, en todo lugar, cualquiera que sea nuestra situación, nosotros glorifiquemos al Señor. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Glorificar a Cristo. Cualquiera que sea tu circunstancia, tu situación, darle gloria a Dios con todo lo que tienes, hermano. No tendremos dioses ajenos delante de nosotros. Hay un único y soberano Dios, único y sabio, todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Su nombre es Cristo Jesús. Y Él mismo dijo: nadie puede amarme, nadie puede amar a Dios y al mismo tiempo amar las riquezas. No te engañes, vas a amar a uno y a otro menospreciarás. ¿Te acuerdas de Judas? De nuestro hermanito Judas. 3 años y medio con Jesús, comiendo con Él, escuchando a Jesús, siguiendo a Jesús. Pero en su corazón él no amaba a Jesús. ¿Qué amaba Judas? ¿Te das cuenta que estos temas son para los que estamos en la iglesia también? Porque podemos estar aquí pero con un corazón totalmente incorrecto. Podemos estar engañados en nuestro corazón de lo que realmente estamos persiguiendo, de cuál realmente es nuestra expectativa de vida o lo que esperamos recibir. Judas llegó el momento que cuando vio que las cosas no estaban saliendo como él esperaría, cuando se dio cuenta que la intención de Jesús no era ni tener casas, ni tener títulos, ni renombre, él se dio cuenta, dijo: no, pues esto va de pique, esto no me conviene a mí. Y entonces decidió vender a Jesús por 30 monedas de plata. Dijo: por lo menos voy a agarrar una feria para mí, ¿verdad? Por lo menos. Y ahí mostró la intención de su corazón. Ahí mostró lo que él perseguía. Su caminar con Cristo tenía un precio. Su entrega a Dios, su devoción a Dios tenía un precio. Yo le decía una vez predicando con los varones: a veces no pecamos o no dejamos a Dios porque no nos han llegado al precio. Y algunos me decían: pero ¿cómo es eso? A veces no pecamos por falta de presupuesto, les decía yo. Pero si tuviéramos a veces el dinero, o si tuviéramos aquello que nuestro corazón está anhelando, quizá muchas personas no estuvieran hoy aquí. ¿Cuál es la razón por la que seguimos a Jesús? ¿Creemos verdaderamente que Él es el único Dios verdadero? ¿Creemos que Él es el unigénito también del Padre? ¿Creemos que Él es verdaderamente en que habita toda plenitud de la deidad y que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? ¿Creemos que Jesús es el creador y Dios soberano de toda la tierra y al mismo tiempo el juez que juzgará a todas las naciones con su vara? ¿Creemos eso? ¿O seguimos el cristianismo esperando que nos vaya mejor en la vida? No tendremos dioses ajenos. No tendremos dioses ajenos ni nos prostraremos delante de ellos. Seguimos a Jesús. Y Jesús es nuestra riqueza. Jesús es nuestra esperanza. Quiero decirte algo que yo aprendí de mi abuelo durante todos los años que pude conocerlo. Mi abuelo nunca lo vi yo con un reloj costoso, con un anillo costoso, con una ropa costosa. No me malinterpreten, no estoy en contra de eso. Si alguien me quiere regalar un reloj, gloria a Dios. No estoy en contra de que la gente vista bien. Pero estoy diciendo esto porque en la posición que tenía mi abuelo podía hacerlo.
podía haber usado su influencia para hacer lo que muchos hacen. Pero ese hombre, y mi familia no me dejará mentir, literal se quitaba el bocado de su boca para dárselo a la gente. Muchas, pero muchas veces escuché a mis tíos menores que vivían con él en casa todavía contarnos anécdotas, historias, sucesos de cuando llegaban misioneros y traían comida, y cómo mi abuelo todavía no le llegaban la comida cuando ya estaba haciendo paquetes para repartirle a los hermanos de la iglesia y llevar a la gente pobre. Nunca él usó su autoridad o su posición para cumplir quizá algún deseo personal. La última vez que yo pude hablar con él totalmente coherente en el Hospital General, cuando él recién llegó de Puerto Peñasco, primero lo internaron en el Hospital General y él estaba ahí, ya le habían amputado su pierna, pero estaba muy coherente, muy consciente. Yo, la verdad, hermanos, yo sabía que mi abuelo estaba entrando a un proceso donde ya no iba a regresar. Quizá nosotros vamos a ir para allá, pero él no iba a regresar. Y entendiendo eso, yo le dije: abuelo, te pido un favor, dime algunos consejos ministeriales que sean trascendentales en tu vida. Aquellas cosas que tú ves tan importantes y que quizá no las puedes hablar desde un púlpito, pero yo necesito escucharte, lo necesito escuchar. Él duró 59 años pastoreando, duró 33 en Puerto Peñasco, las demás estuvo en Agua Prieta, Sonora, en Mexicali, en varios estados estuvo pastoreando, pero en total fueron 59 años que estuvo pastoreando. Adquirió mucha experiencia, cosas de todo le pasaron. Pero ¿sabes qué fue lo que me dijo? Y lo digo con temor y temblor, me dijo: cuídate de ser un ministro corrupto. Fue duro que él me dijera eso. Me dijo: lamentablemente, hijo, hoy muchos anteponen sus intereses antes que los intereses de Dios. Hoy la manera en la que la gente mide el éxito en la iglesia es muy diferente a la manera en la que Dios mide el éxito. Cuida tu corazón de no ser un ministro corrupto, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, él te recompensará. ¿Sabes qué, hermano? Yo guardo y atesoro eso tremendamente en mi corazón, porque vuelvo a repetir, yo nunca vi a mi abuelo ser un hombre presuntuoso, ser un hombre que priorizara su persona o priorizara su manera de vestir. Siempre él estuvo dándose a los demás. Esas son las cosas que verdaderamente uno debe perseguir. Ciertamente mi abuelo necesitó dinero muchas veces, sí, pero nunca el dinero fue su ídolo, nunca el dinero fue lo que él persiguió, y Dios lo sustentó hasta el último día. Cuando nosotros nos enteramos de que el deseo de él había sido que lo velaran en Puerto Peñasco, como todos ustedes saben, el trasladar un cuerpo de un estado a otro, aparte de papeleos, es costoso, y aparte de pagar los servicios funerarios y todo eso, es costoso. Cuando llegamos y preguntamos, y yo le pregunté a mi madre: mamá, estamos para apoyar, ¿qué se necesita para los servicios fúnebres de mi abuelo? Me dijo: acabamos de recibir la llamada del presidente municipal de Puerto Peñasco, dice que ya todo está pagado. No hay nada que ustedes paguen, todo va a estar pagado. Hasta el último momento Dios suplió sus necesidades. Dios suplió todo, hermanos, y Dios seguirá supliendo. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Bien, quiero hablarte de algunos principios súper importantes que nos van a mostrar la voluntad de Dios para el dinero. Primero, Salmo 24:1. Y este principio es reconocer que Dios es dueño de todo. ¿Puedes decir conmigo? Dios es dueño de todo. Nada es mío. Qué difícil decir eso, hermano. Bueno, más bien es fácil decirlo, pero vivirlo. Somos aprensivos por naturaleza. Mi carro,
mi casa, mi gato, mi perro, ¿verdad? Mis hijos. Salmo 24:1 dice: de Jehová, ¿de quién? Es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él. Libérate, hermano. Nada es tuyo. Quizá tus deudas sí. No es cierto. Nada es tuyo, nada nos pertenece. Nos encanta tener control y decir: esto es mío. Yo soy dueño de esto. Estas son mis pertenencias, mis posesiones. Pero a la luz de la Escritura, Jehová nuestro Dios es el dueño de todo. Todo lo que habita en esta tierra. Nosotros mismos somos propiedad de Dios. Y este es un principio y una verdad, aparte de ser reveladora, liberadora. Dios quiere liberarte de ser aprensivo a las posesiones. Saber que solamente somos mayordomos, administradores de los bienes que Dios nos ha dado en esta tierra. Aún nuestros hijos no son nuestros, son prestados y están con nosotros un tiempo bajo nuestro cuidado, bajo nuestra atención, bajo nuestra administración, para que les inculquemos la palabra de Dios, pero no son de nosotros. No sé si ustedes miraron una noticia en YouTube, en Facebook, de un chavorruco más bien, de más de 30 años, que todavía vivía con sus papás y no se quería salir de la casa de sus papás, y los papás lo demandaron para sacarlo de la casa. Hubo un juicio real. Pero sabe que eso pasó en Estados Unidos, pero yo creo que en México está al revés. Los papás quieren tener a los hijos en la casa. Ay, ore por mi niño, tiene 36 años el niño. Ore por mi hijo para saber qué va a hacer de su vida, pastor. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene su hijo? 42. No, pues por eso sigue siendo un niño. Por eso sigue siendo un bebé que no sabe qué decidir. Porque si tú tratas a una persona de esa manera, esa persona seguirá viviendo, comportándose a la altura de la forma en la que tú lo tratas. Nada nos pertenece, todo es del Señor. No somos dueños de nada. Vea conmigo al Salmo 50, fíjate. El Salmo 50, verso 10 y verso 11 dice de la siguiente manera: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. ¿Qué dice el Señor? Me pertenece. Hermano, ni tu perro es tuyo. Ni tu gato es tuyo, ni el perico. Le pertenecen al Señor. Nada nos pertenece. Nada de lo que hay en nuestra casa es del Señor. Nuestro carro es del Señor. Pero esto es liberador. Que tu familia sea del Señor es liberador. Cuando algo pasa en tu casa, Dios guarde, se quema tu casa. No está en casa, Señor, se quemó tu casa. ¿Cómo le vas a hacer, Señor? Se quemó tu casa. Te chocan el carro, Señor, chocaron tu carro. ¿Cómo le vas a hacer? Señor, se enfermó tu hijo, sánalo. ¿Qué vas a hacer, Señor? Esta verdad es liberadora. Produce paz y dependencia en la vida del creyente. Y no hay mejor cosa que tú puedas depender del Dios que es ilimitado en recursos,
El problema es cuando tú quieres adueñarte de esos recursos. El problema es cuando nosotros nos creemos dueños de esos recursos y dependientes de esos recursos, cuando debemos de soltarnos y depender de Dios, que es ilimitado, depender de Dios, que su bondad es ilimitada, y vivir libres en Él, bajo su cobertura, bajo su gobierno, bajo su bondad. Todo le pertenece al Señor, hermano. Confía en el Señor. Cuando pase alguna situación en casa con tus cosas materiales, no te aferres a ellas. Recuerda, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor, hermano. Otro principio más que quiero hablarte es que el dinero sirve para proveer nuestras necesidades. Y Dios trabaja con las necesidades. Nuestras necesidades son la oportunidad de Dios para obrar. Nuestra necesidad es la oportunidad de Dios de revelarse a nosotros. Nuestra necesidad es la oportunidad perfecta de que podamos conocer a Dios. Se produce una necesidad real en nosotros y es una oportunidad para ver la mano y la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo estoy prácticamente seguro que quizá el 99% de las personas que estamos aquí llegamos a los pies de Cristo por una necesidad, quizás sin saber que la mayor necesidad era reconocerlo a Él como Dios, pero fue una necesidad latente, fuerte en nuestra vida natural, que nos hizo voltear a Dios. Alguna situación en el matrimonio, inclusive alguna situación en nuestra economía, alguna situación en una enfermedad, en algo personal en nuestra vida, pero algo, una necesidad, fue la oportunidad para que Dios se manifestara. Y estoy seguro que si tú tienes alguna necesidad, pero todavía no conoces a Dios, esta es la oportunidad precisa, perfecta, donde Dios quiere revelarse a tu vida y que tú verdaderamente le conozcas. Quizá hasta el día de hoy te sientes que has tocado fondo, que ya no puedes ir más abajo, que has experimentado cosas que nunca pensaste vivir y que verdaderamente el pecado te ha llevado más lejos de lo que presupuestaste que te llevara. Pero quiero decirte que esa es la oportunidad donde Dios quiere revelarse a tu vida y que tú le conozcas y que seas salvo y que seas sano y que seas rescatado de ese mundo donde tú estás viviendo ahorita. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Quizás has perseguido tu felicidad, tu seguridad. Hasta ahorita tú has perseguido estar cómodo o cómoda, viviendo a lo que tú has diseñado para ti, a lo que tú piensas que es correcto, y eso te ha llevado a crear un ídolo que no tiene forma y figura, pero conceptualmente es un ídolo en tu vida. Dios quiere deshacer tu ídolo y ha permitido que toques fondo para que te des cuenta que si no tenemos a Dios no tenemos nada, pero si lo tenemos a Él lo tenemos todo. Y Él va a extender su mano cuando tú te encuentres en el lodo cenagoso, sin poder salir, sin tener ninguna otra oportunidad. Dios en su misericordia extenderá su mano si tú clamas a Él, y Dios te va a librar. Dios te va a ayudar. De donde quiera que estés, Dios te va a sacar. No sé por qué dije todo eso, pero yo creo que el Señor quiere hablar específicamente a alguien. El dinero solo sirve para proveer nuestras necesidades básicas. Y sabes una cosa, la Biblia dice que no hay ningún justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. ¿Cuántos han experimentado eso en su vida, hermano? ¿Cuántos han probado que verdaderamente cuando eres hijo de Dios y confías en el Señor, no se trata del dinero que puedas traer en tu cartera o de lo que puedas tener en el banco? Literal, puedes vivir algo sobrenatural en la provisión de Dios. Ya que estamos hablando un poquito de mi abuelo, tengo algunas anécdotas muy especiales de él en base a eso. En una ocasión, mi abuelo siempre fue un hombre que confió en Dios y siempre Dios le proveyó. Yo creo que mi abuelo ha sido la persona con más carros que yo he conocido.
Salud. Nunca he conocido una persona que haya tenido más carros que mi abuelo. En verdad, literal. No estoy hablando de carros del año ni nada de eso. La gente le regalaba carros. Tenía un arte para descomponerlos, no sé cómo le hacía. Le duraban meses, o el más que le duró fue un año, yo creo. Pero tuvo carros de todo tipo, chiquitos, bochitos, pickups grandotes, motorhome, de todo. Llegaban misioneros americanos y Dios puso en mi corazón darle este carro, le dejaban las llaves. O iba mi abuelo a Estados Unidos a predicar y me regresaban un carro. O aquí en Mexicali, unos tíos que lo querían mucho, también cada rato le daban un carro. Obviamente carros usados, pero carros en buenas condiciones. Pero siempre que mi abuelo llegó a mi casa, o traía un carro nuevo, o le habían dado un carro o algo, pero nunca conocí a un hombre que tuviera tantos carros. Siempre Dios le proveyó de una manera asombrosa. Pero en una ocasión le hablaron creo que era en Texas, que le habían regalado un bochito. Y él llegó a Texas, andaba en unas campañas evangelísticas y estaba cerca del lugar, y se había llevado uno de mis tíos pequeños. Bueno, en ese entonces ya era un adolescente. Y llegaron por el bochito, pero el bochito traía algunas fallas y mi abuelo le sabía la mecánica, y ya saben todos los mexicanos. El americano dice no sirve y no sirve más, y el mexicano llega y le pone un chicle, ¿verdad? Ahí, un vaepín ahí, ¡pum!, prende, ¿no? Y se vinieron en el bochito y venían por el freeway en una zona desértica completamente, y el bochito se apaga. Ya estaba oscureciendo, no pasaba ni un alma por ahí. Y mi tío, un adolescente de 16, 17 años, ¿qué vamos a hacer ahora, papá? No te preocupes, mijo. Y mi abuelo se sale del bochito, empieza a ver el desierto, y miró una lucecita así a lo lejos y dijo: espérame aquí, no te muevas, no te vayas a bajar, ahorita regreso. Entonces cuenta mi tío que después mi abuelo le dijo que él se baja y va al desierto, él emprende camino allá donde estaba la lucecita, llega a ir a una traila donde vivía un hombre que, pues imagínense, vivía solo en el desierto. Y llegó y empezó a tocar mi abuelo: buenas tardes, buenas tardes. Y nadie le abría, y otra vez insistía: y buenas tardes. Y hasta que le abrieron, en un hombre pues de un semblante bastante serio. Y ¿qué es lo que quiere, señor? ¿Qué se le ofrece? No, pues es que fíjese, me quedó mi carro, sabe que a mí no me interesa lo que le haya pasado, por favor váyase de mi propiedad. Pero así de una manera, y le cerró la puerta. Y mi abuelo otra vez, y cuando le abre la puerta, mi abuelo dice: en el nombre de Jesús, ayúdeme. Dice que el hombre se quedó así, se le salió una lágrima. Le dijo: ¿sabe qué? Mi mamá siempre pronunciaba el nombre de Jesús, y para todo decía: en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Lo voy a ayudar. Se suben al carro del hombre. Ahí venía, dice mi tío que miraba por el espejo, y venía mi abuelo en un carro con el Señor, ya bien amable: pastor, mire, vamos a hacerle así, y vamos a hacerle acá. Terminó, sacó su cartera, les dio dinero: váyanse, vayan por gasolina. De esa manera experimentaba la provisión de Dios mi abuelo, usando los recursos de Dios y experimentando la ayuda de Dios de esa manera. En otra ocasión, esto le pasó a mi abuela. Les llegó un recibo del teléfono, y ya ven que de repente los recibos vienen con una cierta amenaza, ¿no? El día de hoy van a ir a embargarle todo porque debe 300 pesos de teléfono, algo así. La verdad desconozco la cantidad, pero mi abuela, no sabiendo nada de eso, ella se abrumó mucho en su corazón, y ella estaba preocupada. Estaba orando, pero estaba preocupada. Y mi abuelo le dijo a uno de mis primos: ¿sabes que tu mamá está preocupada? Vamos a estar orando por ella. Y estaban orando, y dice que literal, esto lo contaron inclusive ayer mismo, que mi abuela estaba en el porche barriendo. Ellos viven en una casa pastoral, está la iglesia y está una casita donde ellos viven. Bueno, realmente era un almacén que acomodaron, pero era la casa donde vivieron 33 años. Y está a un lado del templo, y ella siempre está barriendo el templo. Y llega un americano, se da la vuelta así en U, y se estaciona y le dice: ¿sabe qué, señora? Yo nunca uso dinero en efectivo, pero hace un mes llegué al cajero y Dios me dijo: saca dinero. Y saqué dinero, lo guardé en mi cartera, y tengo un mes con ese dinero en mi cartera, y he querido comprar gasolina con ese dinero, y Dios me dice: ese dinero no es tuyo, paga con la tarjeta. Y pago con la tarjeta. Pero ahorita que iba pasando por aquí, literal sentí en mi corazón que Dios me dijo: aquí es donde vas a dejar dinero.
Y volteo y la veo a usted barriendo, así que ahí le van los dólares. Se los dio, hermano. Obviamente con eso pagaron las deudas y muchas otras cosas más que necesitaban, pero de esa manera era la provisión de Dios que ellos han experimentado. No hay ningún justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En otra ocasión, eso me lo contó mi tío, el más chico, Samuel. Dice que estaban pasando por un tiempo difícil. La congregación de mi abuelo no es una congregación numerosa, y es una congregación que por muchas veces ha pasado por escasez. Y mi abuelo ha estado ahí firme sirviendo, enseñando. Estaban pasando por un momento donde no había ni siquiera nada en el refrigerador. Eso me lo contó Samuel. Y dice que él se preocupó. El día siguiente era domingo, y pues ese día llegó un predicador a compartir la palabra. Entonces mi abuelo tomó todo lo que se juntó de ofrenda, lo que había, lo metió en un sobre, y en lugar de quedarse con él, se lo dio al predicador de ofrenda. Le dijo: Dios lo bendiga, Dios lo ayude. Dice mi tío Samuel que él estaba tocando, él era el músico de la iglesia, y que cuando vio esa acción como hijo dijo: ¿qué está haciendo mi papá? Si hoy no comimos, no hay nada en el refrigerador. Y dice que él se molestó. O sea, dijo: ¿pero por qué mi papá hace eso? Y pues no pudiendo hacer nada, pues lo aceptó. Entonces se fueron a dormir esa noche sin cenar. En la mañana, bien temprano, le están tocando la puerta. Era un grupo de coreanos con 2 vans llenas de alimento. Dice: ese día pudimos haber puesto un abarrote de tantas cosas que nos trajeron. Dice: pero ya sabrás tu abuelito haciendo bolsitas para repartirle a toda la iglesia. Dice: obviamente comimos semanas de lo que nos trajeron. Pero hermano, podemos experimentar la provisión de Dios, porque no hay un justo desamparado y su simiente que mendigue pan. No te aferres a las cosas. ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién es tu ayudador? ¿En qué te apoyas? ¿En quién has creído? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Acaso Dios no es poderoso para ayudarte? ¿Acaso Dios no es poderoso para sustentarte? Créele a Él y verás la mano de Dios sobre ti. Vamos a parar hoy aquí. Ponte de pie.